Bueno, hola, buenas tardes a todos. Estoy acá para presentarles los resultados del proyecto de investigación UBACIT titulado Nuevas aproximaciones sociojurídicas al modo de pensar la infancia, que se corresponde con la programación científica 2010-2012 y es continuación de otro proyecto que veníamos desarrollando en la categoría Grupos en Formación, titulado Sociedad e Instituciones, el modo de pensar la infancia. Este equipo de investigación está integrado por quien les habla. Soy doctora en Derecho, me especialicé en Sociología Jurídica y de las Instituciones y en Administración de Justicia. Soy docente investigadora con dedicación exclusiva en la Facultad de Derecho, dicto cursos en el Departamento de Ciencias Sociales de esta facultad y también cursos en la modalidad intensiva de doctorado de esta facultad. El resto de los integrantes son Laura Vanessa Medina, que de aquí a poco va a hacer referencia a algunos de los resultados del proyecto que desarrollamos. Es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Privado, alumna regular de la Maestría en Derecho del Trabajo y de la carrera en Formación Docente, auxiliar docente en las asignaturas Metodología de la Investigación Social, los criterios de selección en el Instituto de la Adopción, cursos a mi cargo. Actualmente integra el proyecto de la programación científica 2012-2015 titulado La infancia herida por perspectiva sociológica jurídica. También está aquí presente y en un rato también va a hacer referencia a los resultados del proyecto Sergio Delgadillo, que sería el tercer integrante. Es abogado y licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal, auxiliar docente de la materia Problemas Actuales de Sociología del Derecho, también curso a mi cargo, que dictamos en el marco de la Cátedra de Sociología, cuyo titular es el doctor Enrique Zuleta Puseiro. Además es secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 e integra proyectos UBACIT desde el 2010 hasta la actualidad. Integra también el proyecto Raquel Custodio Alves, es la brasileña del equipo. Raquel es abogada y licenciada en Educación Física por la Universidad Estadual Paulista Bauru San Pablo. Es posgraduada en Derecho Deportivo por la Escuela Paulista de Derecho en el Instituto Brasileiro de Derecho Deportivo, alumna regular del doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires e integra también los proyectos UBACIT bajo mi dirección en la categoría Grupos en Formación desde el 2010 hasta la actualidad. Bueno, a modo de síntesis e introducción, contarles que este proyecto, Nuevas aproximaciones sociojurídicas al modo de pensar la infancia, plantea problemas de investigación con marcos teóricos renovados, construidos a partir de postulados epistemológicos, sociológicos, jurídicos, que incluyen las discusiones de las ciencias sociales, de la sociología del derecho especialmente, la sociología en la infancia, la administración de justicia y el acceso a la justicia. Estos marcos teóricos son desarrollados en el contexto de los cursos a los cuales les hice referencia, donde se abordan textos de epistemólogos argentinos como Klimovsky, Gregorio, Bunge Mario, entre otros. La sociología jurídica, los marcos teóricos, son construidos a partir del análisis de textos que han sido escritos por profesores titulares de Sociología del Derecho de distintas universidades nacionales del país y también latinoamericanas, con los cuales estamos en contacto en los congresos nacionales de sociología jurídica y latinoamericanos y también a nivel internacional en los congresos cuando tenemos oportunidad de participar. Desde la sociología de la infancia, una autora muy relevante para nosotros es Lourdes Gaitán, que desarrolla la concepción del niño como actor social, como sujeto de derecho, diferencia un enfoque tradicional de la infancia, donde fuertemente aparecen los conceptos procesos de socialización primaria y secundaria, donde el niño es un medio para que incorpore valores y no como una persona con una subjetividad, con
con derechos que le deben ser reconocidos. También otro enfoque importante, teórica y conceptualmente hablando, es el que se desarrolla por Mauro Capelletti, dedicado a el acceso a la justicia. También este proyecto identifica, digamos, pasando del marco teórico a las prácticas, podemos decir que identifica las prácticas surgidas a partir de la aplicación de los nuevos marcos normativos que regulan la relación entre el Estado y los niños, niñas y adolescentes, enuncia fortalezas y debilidades en la implementación de la Ley Nacional 26061, conocida como la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de garantizar el interés superior del niño. También presenta el significado y el alcance del ejercicio del derecho del niño a ser oído y escuchado, su participación efectiva en los procesos judiciales y administrativos de los que forma parte y desarrolla una nueva figura que se establece y se reconoce en el marco de la Ley de Protección Integral, que es la figura del abogado del niño, diferenciándola de la figura del defensor de menores e incapaces, y también el proyecto aborda otra línea de investigación vinculada a los conflictos en la articulación entre los organismos de aplicación de la Ley de Protección Integral a la que hacíamos referencia y los juzgados nacionales. Describe los conflictos sociojurídicos derivados de la situación de los niños que nacen y o permanecen en establecimientos carcelarios junto a sus madres, e identifica los programas que atienden a la formación de la personalidad del niño que crece y se desarrolla en este ámbito institucional. Aborda al mismo tiempo los criterios judiciales utilizados para otorgar o denegar el arresto domiciliario a las mujeres embarazadas o con niños menores de 5 años. Respecto a la metodología de trabajo del equipo, podemos decir que fundamentalmente es de tipo cualitativa, el alcance es exploratorio, descriptivo, y se utilizan básicamente la técnica de la entrevista en profundidad a informantes claves, cuestionarios administrados también a informantes claves vía email cuando tenemos imposibilidad de realizar entrevistas, y hacemos análisis de fuentes secundarias, legislación, doctrina, jurisprudencia, instrumentos internacionales de derechos humanos, intentando reflejar que las prácticas, finalmente las prácticas sociojurídicas, vulneran los derechos de los niños y que el interés superior del niño no siempre prevalece al momento de tomar decisiones judiciales y administrativas que los afectan. Los objetivos son, para poner en claro, son 6 que fueron formulados de la siguiente manera. Identificar las fortalezas y las debilidades en relación a la implementación de la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño para garantizar el interés superior del niño, teniendo en consideración los relevamientos previos que ha hecho el equipo respecto de qué significa interés superior del niño, también utilizando las técnicas a las que hacíamos referencia anteriormente y fundamentalmente construyendo esta noción a partir del análisis de distintas sentencias de los juzgados nacionales en lo civil y de los juzgados penales. También, un poco decía anteriormente en la presentación, estudiamos los conflictos en la articulación entre los organismos de aplicación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los juzgados civiles, los juzgados penales y las defensorías de menores e incapaces. En realidad los conflictos se presentan también o involucran a otros organismos, pero básicamente hacemos hincapié en los conflictos de articulación entre los juzgados, los organismos de aplicación y las defensorías. Otro de los objetivos que nos propusimos es determinar la efectividad de la participación de los niños, niñas y adolescentes en los procedimientos judiciales y administrativos que los conciernen y en los que tienen interés,
fundamentalmente porque a partir de una nueva concepción del niño como sujeto de derecho, que y por lo tanto hay que garantizarle su derecho del niño a ser oído y su participación efectiva, no todos los actores o funcionarios están, digamos, dispuestos o acostumbrados a trabajar de esta manera a partir de las nuevas normativas. Entonces se produce, digamos, un problema de tipo más bien cultural. Abordar los conflictos sociojurídicos que se derivan de la situación de niños que nacen y o permanecen en establecimientos carcelarios junto a sus madres, bueno, plantea muchísimos conflictos. El primer conflicto evidente es la vulneración de todos los derechos del niño, desde vivir dignamente, derecho a la libertad, a el fortalecimiento de sus relaciones familiares, a crecer en un ambiente digno, en fin. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante también cuáles son los argumentos por los cuales se ha tomado la decisión de que esta posibilidad exista en el ordenamiento jurídico de que los niños convivan con sus madres. Los dos últimos objetivos están planteados en relación a identificar los programas y su implementación dentro del complejo penitenciario relativos a la formación de la personalidad del niño que vive con su madre en prisión y finalmente realizar un estudio de las condiciones en las que los niños desarrollan sus primeros años de vida dentro de la institución. Los resultados en relación a las publicaciones de este proyecto están puestos en evidencia en un capítulo de un libro que se titula Sociología Jurídica en Argentina, Tendencias y Perspectivas, donde conjuntamente con una profesora titular de Sociología Jurídica de la Universidad de La Plata, sistematizamos todos los trabajos que se han presentado en los últimos 10 años en las comisiones de infancia y adolescencia. También en el marco de este proyecto publicamos el trabajo que reúne los resultados de la programación anterior a la que hacía referencia en un comienzo. El libro se titula Sociedad e Instituciones, el modo de pensar la infancia. Cada uno de los integrantes presentamos de forma individual y también conjuntamente trabajos en distintos congresos nacionales, como decía también al comienzo, y latinoamericanos de sociología jurídica. Bueno, ahora voy a pasar la palabra a Laura Medina, integrante de este equipo, que va a hacer referencia a uno de los trabajos que consideramos relevantes en el marco del proyecto y posteriormente pasaré la palabra a Sergio Delgadillo, que también va a hacer referencia a otro de los trabajos que presentamos. Yo voy a hacer referencia a uno de los objetivos que se abordan en el proyecto que refería la doctora Lora, cuya dirección está a su cargo. Este proyecto tiene que ver con abordar cuál es el significado, el alcance y el ejercicio del derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes y cuál es también el alcance de su participación en los procedimientos, sean judiciales o administrativos que los afecten. En esta medida, comenzamos con la exposición, hicimos una ponencia que fue presentada en un Congreso Mundial de Infancia, el 5º Congreso Mundial, que se desarrolló en el año 2002 en la provincia de San Juan. Esta ponencia, cuyo contenido les voy a comentar, fue seleccionada entre 600 trabajos de todo el mundo. Y bueno, básicamente nosotros hacemos un análisis de este objetivo que les comentaba. Para comenzar, es oportuno partir de la normativa que regula este derecho. Entonces, a nivel internacional, identificamos a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que estipula justamente en su artículo 12 la consagración de este derecho en particular. En esta medida, el artículo 12 establece que los Estados partes de la Convención van a garantizar al niño que esté en condiciones de formarse su juicio propio el derecho a expresar libremente su opinión y también a que esta opinión sea tenida en cuenta acorde a su madurez y a su edad.
Esta Convención Internacional sobre los Derechos del Niño fue receptada por la legislación argentina e incorporada a su Carta Magna hacia el año 1994, a través del artículo 75, inciso 22, con lo cual todas las obligaciones y garantías consagradas en favor de los niños, niñas y adolescentes pasa a ser operativa en la normativa interna. Sin embargo, recién hacia el año 2005 se sanciona una ley nacional de protección integral, que es la 26061, como el inicio de la adecuación de la normativa interna de Argentina conforme a este tratado internacional. En esta ley 26061 nacional de protección integral vamos a encontrar receptado este derecho del niño a ser oído en el artículo 24, en donde se estipula el alcance y la extensión de este derecho en particular. Entonces, en esta medida, la ley define que el derecho del niño a ser oído es, por un lado, participar y expresar libremente su opinión, pero al mismo tiempo que esa opinión sea tenida en cuenta conforme a la madurez y desarrollo de los niños. Entonces, observamos que tanto en la normativa internacional, es decir, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, como en la Ley Nacional de Protección Integral, se hace referencia a este derecho siempre en forma paralela a un principio que se ha dado en llamar de autonomía progresiva. Este principio de autonomía progresiva implica reconocer que el niño, como sujeto de derechos, adquiere discernimiento a medida que crece para comprender el sentido de sus acciones. A la luz de este principio de autonomía progresiva es que debemos interpretar, en particular el artículo 27 de la Ley 26061, el que establece cuáles son las garantías mínimas de procedimiento que tienen los niños, niñas y adolescentes en favor de todos los procesos, sean administrativos o judiciales, en los que intervengan. Entonces, de esta manera, el artículo 27 consagra en 5 incisos cuál es el alcance de estas garantías. En el inciso A va a estipular el derecho del niño a ser oído ante una autoridad competente. En el inciso B, a que esta opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de llegar a una decisión que lo afecte. En el inciso C va a estipular el derecho de los niños a ser asistidos por un letrado especializado en infancia y adolescencia desde el inicio del procedimiento, y precisamente garantiza que en el caso de carencias de recursos sea el Estado el que suministre a ese niño un letrado especializado. En el inciso D, el artículo garantiza a los niños el derecho de participar activamente durante todo el procedimiento. Y finalmente, en el inciso C, lo que hace es garantizar que el niño pueda recurrir ante un superior ante esa decisión en particular que lo está afectando. Bien, entonces, este artículo 27 de la Ley 26061 crea la figura de un nuevo operador del derecho que en doctrina se ha dado en llamar la figura del abogado del niño. El abogado del niño ha generado, digamos, esta figura de debates sociojurídicos en cuanto a su naturaleza y funciones en relación a otro operador del derecho, que es la figura del defensor de menores e incapaces. Más allá de estos debates sociojurídicos, podemos afirmar a partir de todo el trabajo de investigación que llevamos a cabo que en realidad se trata de las funciones de uno y otro están claramente delimitadas y no se superponen ni confunden. Por un lado tenemos el abogado del niño como una nueva figura que es una herramienta que permite la efectividad en la escucha del niño. Es decir, no es otra cosa que un letrado que patrocina intereses y derechos que son definidos por el propio niño sin sustituir su voluntad. Por otro lado, tenemos la figura del defensor de menores e incapaces, que actúa de manera orientativa con el juez, realizando un control de legalidad del procedimiento en el que intervengan niños, niñas y adolescentes, sin realizar una defensa de los intereses personales de ese niño en particular. De manera que todos estos debates que nosotros hemos recolectado a través de entrevistas semiestructuradas y en profundidad a informantes claves, nos han justamente precisado que también se identifica a una figura y otra con dos modelos de paradigma de la infancia totalmente contrapuestos.
Entonces encontramos que la figura del abogado del niño pasa a ser propia del paradigma de la protección integral en la medida en que se transforma en una herramienta que efectiviza el derecho de escucha. Por otro lado, el defensor público de menores e incapaces, en verdad, está más asociado con lo que es el paradigma del patronato, en donde el niño es tomado como objeto de protección y tutela. En definitiva, nosotros hemos arribado que este debate queda solucionado con el decreto reglamentario 415 del 2006, que precisamente es reglamentario de la Ley de Protección Integral 26061, en el que establece claramente la diferenciación de funciones de ambos actores del derecho. Por un lado, estipula que los niños tienen derecho a este letrado especializado en niñez y justamente el objetivo con el cual se plantea esta figura es para que represente sus intereses individuales y particulares. Entonces, faculta al abogado del niño a intervenir en el proceso, impulsarlo, presentar prueba, a entrevistarse privadamente con el niño, efectivizando esa escucha de sus deseos e intereses. Todo ello, dice el decreto reglamentario, sin perjuicio de la actuación promiscua del defensor de menores incapaces, que en virtud de nuestro Código Civil estipula que su intervención en el proceso en donde actúe un niño o niña adolescente es de carácter obligatorio bajo pena de nulidad. En definitiva, las conclusiones que sacamos de todos estos debates y de las entrevistas es que en verdad la legislación argentina, consagra y garantiza un plus junto con la figura de esta nueva figura que es la del abogado del niño. Es decir, se convierte en un plus de garantía que ya tenía consagrado a partir de la figura del defensor público de menores e incapaces. Mi tarea en esta investigación consiste en analizar cuestiones penales y procesal penales relacionadas con los niños, niñas y adolescentes. El interés que tomamos en el objetivo que se tomó en este proyecto y que me tocó analizar a mí, estuvo plasmado en una ponencia que se realizó el año pasado, en el año 2012, en la ciudad de Viedma, en Río Negro, sobre la problemática del arresto domiciliario de mujeres detenidas con niños menores de 5 años. La situación que nos lleva, o el interés social que nos lleva a analizar esta cuestión, radica en las políticas públicas adoptadas por el Estado Nacional a partir de el ingreso dentro del ámbito constitucional de la República Argentina de convenciones como convenciones sobre el derecho del niño, sobre la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer y también, bueno, obviamente la Convención de los Derechos Humanos que adquirieron raigambre constitucional a partir de 1994 por el artículo 75, inciso 22. En el año 2009, si bien se promulgó a fines del 2008, en el año 2009, en enero del 2009, se reformó la ley 24660 a partir de la ley 26472, que receptó dentro del artículo 32 de la ley 24660 y también en el artículo 10 del Código Penal la incorporación en el inciso F de la posibilidad de conceder el arresto domiciliario a mujeres detenidas en cárceles con menores de 5 años, con hijos menores de 5 años. Los objetivos que yo me planteé en relación a esta investigación, concretamente en ese momento fueron dos. Por un lado, el objetivo general era evaluar el término podrá, que es un requisito típico que está establecido, digamos, en los dos artículos que yo les mencioné anteriormente y que deja a criterio del juez competente la posibilidad o no de conceder el arresto domiciliario. El objetivo específico que me propuse respecto de esta situación era analizar en los fallos o en la jurisprudencia que la recepción del principio del interés superior del niño para conceder o no
este beneficio. Tengo que dejar en claro que el arresto domiciliario, si bien está previsto como una modalidad morigerada de cumplir la pena de prisión o la pena privativa de libertad, también, o sea, es decir, que está previsto como para personas ya condenadas, también por el artículo 11 de la ley 24660 puede ser aplicado a personas procesadas, es decir, que puede ser aplicado a personas que están con prisión preventiva y que todavía rige sobre ellos el principio de inocencia. Particularmente como marco contextual, o sea, como principio de contextualidad, yo tomé para el análisis los fallos de la Cámara Federal de Casación Penal a partir del año 2011, mes de septiembre. Y el análisis es hasta mediados de octubre del año 2012, o sea, es septiembre del 2011 a octubre del 2012. ¿Por qué esto? Porque la Cámara Federal de Casación Penal abarca la jurisprudencia en materia de arresto domiciliario, tanto de la Justicia Nacional, que actúa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, como también de la Justicia Federal de todo el país. Entonces, este análisis nos puede brindar concentrado en 4 salas que componen esta Cámara, una perspectiva muy amplia de cómo se trata la cuestión a nivel territorio nacional. Bueno, en relación al primer objetivo propuesto, que es la evaluación de si el término podrá implica que la concesión del beneficio opera automáticamente o no, la primera conclusión a la que llegamos es que este beneficio no opera automáticamente. O sea que más allá de la condición objetiva legal en que tiene que estar la persona para poder acceder al arresto domiciliario, se tienen que dar otros presupuestos que el juez en la práctica debe evaluar para concederlo o no. Sobre todo lo que implica la cuestión de riesgos procesales. Tenía un parámetro previo en base a otros trabajos que hicimos en relación a esta temática, que antes de esta nueva integración de la Cámara Federal de Casación Penal y sobre todo también en la jurisprudencia de los tribunales orales federales de esta ciudad, no había una perspectiva desde el punto de vista del niño para conceder el beneficio, sino que la perspectiva que utilizaban los jueces, o que utilizan todavía algunos jueces, se basa en la condición objetiva de la madre y en la situación de la madre, sin tener en cuenta la situación del menor. A partir de la nueva integración, que abarcó a casi todas las salas, o sea, sí, a las 4 salas ingresaron nuevos jueces, cambió esta forma de analizar la situación. Si bien no opera automáticamente, o sea, todavía el término podrá, se reserva al juzgador la posibilidad o no de conceder el arresto domiciliario, sí cambió la perspectiva de entender la condición objetiva de la madre. Y ya, por más que existan de hecho determinados riesgos procesales por los cuales la situación no conllevaría al otorgamiento del arresto domiciliario, ante casos muy concretos, pero sí que luego fueron siendo receptados, digamos, por la mayoría de las salas, se ha tenido en cuenta el interés superior del niño para conceder este beneficio. Pero no solo se tuvo en cuenta el interés superior del niño, o sea, desde el punto de vista, digamos, de una convención que tiene arraigambre constitucional, sino que también se ha vinculado la situación con diferentes leyes que, si bien no son estrictamente o no rigen estrictamente dentro del ámbito penal, sí tienen relación con el interés superior del niño y que son algunas de las que nos mencionó nuestra compañera anteriormente. Y se toman criterios, por ejemplo, el afianzamiento de los vínculos familiares, el derecho del niño a ser oído, obviamente la figura del abogado del niño y la participación dentro del incidente de arresto domiciliario del defensor
de menores e incapaces. O sea, eso es una situación que antes no era considerada ni siquiera mencionada dentro de la jurisprudencia, que hoy, al día de hoy, por lo menos es un parámetro que debe cumplir cualquier juez que en este momento tenga que evaluar una problemática de esta índole. ¿Por qué? Porque es la Cámara Federal de Casación Penal la que ya ha impuesto este límite, ¿no? Este límite que opera, si bien hay una independencia dentro de los, o sea, intra-poder judicial, cuando una sala o un superior emite una determinada línea jurisprudencial, se suele seguir por una cuestión de economía procesal, sobre todo. Como conclusión, digamos, y como reforzando esta situación que yo les vengo comentando, la Corte recientemente, en junio del año 2013, ante un recurso interpuesto por la Unidad de Menores de 16 años de la Defensoría General de la Nación, un recurso extraordinario, fue abierto, en primer lugar, abrió el recurso considerando que por la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, porque la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal no había evaluado en el caso concreto la situación del niño, abrió el recurso por la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y revocó la sentencia de la Sala Tercera de la Cámara Federal en base a esta consideración. ¿Cuál es esta consideración? Que se tenía que tener en cuenta en el fallo la perspectiva del niño. Por lo tanto, ya no solo es la Cámara Federal de Casación Penal o las salas que integran la Cámara Federal de Casación Penal la que ha receptado esta perspectiva internacional, sino que también es nuestra Corte Suprema de Justicia la que ya ha marcado un límite de cómo se tienen que juzgar o analizar este tipo de situaciones en el proceso penal. También algo que es muy importante, que resulta también de la jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal a partir de septiembre del 2011, es que se ha efectuado la analogía in bonam parte para en casos donde el menor, ante una cuestión de inseguridad material o ante una situación fáctica donde quizás no tiene o sea, no existe, por ejemplo, la madre, y el padre se encuentra en situación de detención, por la analogía en bonam parte, hacer extensiva al padre la concesión del beneficio del arresto domiciliario, que taxativamente no está previsto en la ley. Pero bueno, o sea, si bien por el principio de legalidad que rige en materia penal por el artículo 18 de la Constitución Nacional, no se puede estar prohibida la analogía, cuando es in bonam parte sí se puede aplicar. Y acá, en este caso concreto, también responde a un criterio internacional y a una política pública que ha asumido la República Argentina respecto a la situación de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.